Bueno, buenos días, compañeros y profesor. Nosotros somos el equipo 4. Nuestro equipo está conformado por Yasmín Arroyo, Esmeralda Herrera, Luis Antonio Martínez, Jaciel Pérez, Giselle Reyes, Alejandra Rubio, Ana Carmen Turcot, y nosotros les vamos a hablar sobre la ciudad colonial de Querétaro. Querétaro es un estado que se vuelve cada vez más fuerte en el sector turismo. Es uno de los destinos más visitados del país. En el año 2018 incrementó la llegada de turistas, lo que lo mantuvo como segundo destino en el interior de la República. Esto debido a su cultura, a lo bellísimo de su centro histórico, edificios religiosos y civiles que forman parte de un ejemplo de una ciudad virreinal española. Monumentos, plazas, espacios dedicados al arte y entre otros lugares que lo hacen llamativo para los turistas. En la exposición les hablaremos acerca de su historia, arquitectura, gastronomía, leyendas, localización, danzas y entre otros. Adelante. Bueno, tenemos que Querétaro se localiza en la región central de la nación, colindando al norte con el estado de San Luis Potosí, al oeste con el estado de Guanajuato, al este con el estado de Hidalgo y al sur con los estados de México y Michoacán. Su capital es la ciudad de Santiago de Querétaro y este estado se compone de 18 municipios. Adelante. El origen del nombre tenemos que viene de los purépechas de la voz de Querétaro o de Querendaro, que se traduce como lugar de las piedras grandes o peñascos. Bueno, las culturas que habitaron el actual territorio de Querétaro fueron los otomíes, los purépechas, que fueron los dominantes, y también hubo una presencia de los chichimecas, que eran como el pueblo más bélico que había en esos tiempos. Y actualmente los pueblos mágicos de Querétaro son 5, y son San Sebastián Bernal, Tequisquiapan, Cadereyta, San Joaquín y Jalpan de Serra. Sobre su historia, la tradición menciona que un 25 de julio de 1531 se fundó Querétaro con la llegada de los españoles en una alianza con el indio Tomiconí, que era el cacique de Jilotepec. Durante las primeras décadas del periodo colonial, Querétaro fue una de las ciudades más importantes de la Nueva España, pues marcaba el límite de lo que llamaban el mundo civilizado para los colonizadores, y más al norte existía la barbarie. Por eso consideraban necesario en la localidad fundar templos y conventos donde se fortaleciera el espíritu de laicos religiosos, por lo que franciscanos, carmelitas descalzos, jesuitas, dominicanos y entre otros llegaron a Querétaro para dar inicio a la conquista espiritual de la región, conocida con el nombre de Tierra Adentro. De esa época datan la mayoría de los numerosos templos y conventos que pueblan la ciudad y que aún hoy en día nos hablan del esplendor de su pasado. Querétaro, como ciudad de paz entre las regiones del norte y las del centro del país, ha sido testigo de toda la historia nacional. Fue paso estratégico de tropas durante la Guerra de Independencia y la Revolución Mexicana. Siguiente, por favor. Durante las guerras de Reforma y de Intervención Francesa, Querétaro fue escenario de continuas batallas entre liberales y conservadores, sufriendo las consecuencias, pues se perdieron valiosos tesoros artísticos. Muchos templos también fueron demolidos y sus cimientos arrasados, así como sus altares barrocos de madera dorada fueron arrojados al fuego. Ya en la época porfiriana se restauró la mayor parte de los templos, tratando de respetar el interior de el estilo de la nueva época. Asimismo, se construyeron plazas, jardines, mercados y nuevos edificios que vinieron a ocupar el lugar de los templos y conventos destruidos. Aunque el estado volvió a ser escenario de grandes batallas durante la Revolución, sus edificios y monumentos no sufrieron ya tantos destrozos como en el siglo pasado,
gracias a lo cual hoy en día podemos disfrutar de su belleza. Bueno, sobre la arquitectura de Querétaro, eh, el centro histórico fue declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO por sus patrimonios culturales y arquitectónicos en 1996. En el centro histórico destaca la arquitectura barroca y neoclásica, y los criterios por los que fue nombrado patrimonio son el criterio de la UNESCO número 2, que es exhibir un intercambio importante de valores humanos a lo largo de un tiempo o dentro de un área cultural, sobre desarrollos en arquitectura, artes monumentarias, etcétera. Y con el criterio 4, que es ser un ejemplo sobresaliente de un tipo de edificio, conjunto arquitectónico o tecnológico. Y bueno, eh, hay muchísimos monumentos y obras arquitectónicas en las que se puede reflejar esto, pero yo les voy a hablar sobre 4. El primero es el Templo de Santa Rosa de Viterbo, que fue construido en la época del virreinato por Ignacio Mariano de las Casas. El interior está elaborado en madera y está cubierto por completo con una capa de oro, y adicionalmente tiene un púlpito con incrustaciones de maderas preciosas, plata, marfil y carey, y en este destaca su estilo barroco. El siguiente es el Templo de Santa Clara, que fue fundado en el siglo XVII por don Diego de Tapia, que fue hijo de Fernando de Tapia, quien fue el fundador de Querétaro. El objetivo de su construcción era que la hija, perdón, de Diego de Tapia, María Luisa, tomara los hábitos en la orden de las monjas clarisas. Y en la época virreinal, este convento llegó a ser uno de los más grandes e importantes, pero actualmente ya solo queda una iglesia y un pequeño anexo. El santuario de Nuestra Señora de Guadalupe fue construido por José de Vallas Delgado y fue bendecido en 1680. Se construyó, como ya lo dije, en el siglo XVII, gracias a las donaciones de Juan Caballero y Ocio, a quien hasta la actualidad se le considera como uno de los principales benefactores de la ciudad en esos tiempos, y que por muchas de sus aportaciones la ciudad puede tener la belleza que ahora tiene. El interior es de estilo neoclásico, donde destaca su altar mayor con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Igual tiene un poco de aspectos barroco, pero en su mayoría es neoclásico. Y por último es el Templo de Santo Domingo, que fue fundado en 1662 bajo la encomienda de Fray Felipe Galino y Chávez. El templo está dedicado a San Pedro y San Pablo, y este conjunto incluía en aquel momento un convento, una iglesia, una huerta, un hospicio y un hospital, y era utilizado por los misioneros encargados de la evangelización de la Sierra Gorda, ya sea para tratar enfermedades o para aprender las lenguas indígenas de la región y se pudiera lograr la evangelización exitosamente. En este lugar destaca el estilo neoclásico y el barroco austero, es decir, que no es un estilo tan retacado. Es barroco, pero no tan exagerado como normalmente lo vemos. Hablando un poco más de su cultura, sus fiestas y sus tradiciones, en Querétaro se realizan varias fiestas según las localidades que pertenecen a Querétaro. Les voy a mencionar un poco de ellas. El 20 de enero, la fiesta tradicional del barrio de San Sebastián. El 19 de marzo, la fiesta de Santa Rosa de Viterbo. Adelante. El 3 de mayo, la fiesta de Santa Cruz en los barrios aledaños. El 13 de junio, la fiesta de San Antonio en el templo de San Agustín. Adelante. Y el 25 de julio, la fiesta patronal de Santiago Apóstol. El 4 de octubre, la fiesta patronal de San Francisco. Generalmente en estas fiestas tradicionales encontramos misas, bailes, procesiones, música, danza, fuegos artificiales, y se tienen algunas otras tradiciones más, como festejar el equinoccio de primavera. Adelante. En Querétaro, ya que hay viñedos, se realizan ferias gastronómicas de vino y queso. Adelante. Querétaro es reconocido también por sus celebraciones navideñas, que comienzan el 9 de diciembre
Aquí en Querétaro predominan mucho las artesanías hechas a mano, los trabajos en arcilla, en oro y en plata. Y una danza muy representativa de Querétaro son los guapangos. En esta, la historia de las danzas tradicionales se remonta al periodo prehispánico como parte de algunos rituales que se llevaban a cabo para adorar a sus dioses. Con la llegada de los españoles en el siglo XVI, se produjo esa mezcla de culturas y así surgieron 3 formas de danza, que es la danza de los concheros, también surgieron los guapangos y en la parte de la orquesta típica de Querétaro es la primera del estado, la cual se especializó en piezas como polcas, valses, chotis, danzones, boleros, corridos, sones y guapangos, entre otras. Adelante. Sabemos cuál importante es la gastronomía mexicana y que cada uno de los estados de la República tienen su propio sello en estos platillos. Por lo tanto, Querétaro no es la excepción. Desde el siglo XVI han conservado su sabor hasta el día de hoy. Los platillos típicos de Querétaro son creados a base de ingredientes indígenas como el maíz, el frijol, el chile y el xoconostle. En este caso, el maíz lo convierten en una tortilla con un sello otomí que fue creado desde mucho tiempo atrás, y el xoconostle lo convierten en dulces típicos de la región. Algunos platillos típicos son el chivo tapeado acompañado con un pulque, el pollo almendrado, pollo en huerto con peras, sopa de elote, una sopa queretana, tamales de muerto, algunos quesos de Tequisquiapan, la mazmorra de elote, y también hay otros como la lengua mechada, las pacholas, las carnitas de cerdo, huaraches y enchiladas queretanas. Bueno, como sabemos, las leyendas son narraciones de sucesos fantásticos que dotan a una sociedad de mucha cultura y tradición. Es por eso que el día de hoy les voy a contar 2 pequeñas leyendas que son queretanas y que son de la época. El primero se llama El agujero del diablo o la celda de Satanás. Y bueno, esta cuenta que hace mucho tiempo en el convento de San Francisco, que hoy es el Museo Regional de Querétaro, había un joven seminarista que estudiaba para ser sacerdote. Una mañana, cuando fue a misa, sintió que alguien lo miraba y al voltearse vio a una mujer bellísima y joven. Pero como él había decidido entregar su vida a Dios, pues no podía pensar en mujeres, así que decidió ignorar la situación. Al día siguiente pasó lo mismo, pero pues por tener miedo y por lo mismo que había entregado su vida a Dios, decidió pedir ayuda con su confesor y este le dijo que se trataba del demonio que intentaba alejarlo de Dios. Al siguiente día decidió no ir a misa, pero en la noche al estar rezando escuchó ruidos y al voltear a la pared vio una silueta de la muchacha que poco a poco se convirtió en bestia, así que empezó a rezar muy fuerte. Sus compañeros al darse cuenta empezaron a ayudarle y rezar en voz alta hasta que finalmente se dio una explosión que impulsó a la bestia a salir del techo. Adelante. La segunda leyenda es la leyenda del acueducto de Querétaro. Esta leyenda comienza en los tiempos de la Nueva España, cuando Querétaro era considerada la tercera ciudad en importancia del virreinato y su vida cotidiana era floreciente, lo que provocó que los recursos naturales locales comenzaran a ser insuficientes, principalmente el agua. En este tiempo, el marqués Juan Antonio de Urrutia y Arana Pérez de Esnauriz y su esposa con un nombre igual de cortito, la señora María Josefa Paula Guerrero Dávila Moctezuma y Fernández del Corral, decidieron acompañar a las madres capuchinas para la inauguración de un nuevo convento en Querétaro. Un día el marqués se enamoró de una monja que resultó ser sobrina de su esposa y pues la joven, al ser monja, pues no estaba interesada en los coqueteos del marqués porque igual tenía su vida dedicada a Dios. Sin embargo, ella conocía las carencias y sufrimientos de la ciudad para obtener el agua, así que dijo que le podría dar una oportunidad y lo haría ver el cielo si hacía que todos los habitantes de la ciudad tuvieran agua. El marqués decidió comenzar a investigar y gestionar la construcción de un nuevo proyecto para abastecer de agua a la ciudad, y fue este acueducto que tardó 11 años. Al final el marqués fue a visitar a la hermosa monja para obtener su recompensa,
a lo que la monja le contestó que iba a rezar por él todas las noches para que así pudiera ver el cielo algún día, como ella prometió. Aunque otra versión dice que la monja sí decidió corresponder su amor. En conclusión, el estado de Querétaro jugó un papel muy importante durante la conquista espiritual con la construcción de templos y conventos. Cuenta con una arquitectura de tipo barroco y neoclásico que es digno de resguardar. Y cuenta con variedad de fiestas, leyendas, tradiciones y gastronomías que son elementos que refuerzan el turismo y el conocimiento acerca del estado. Es una ciudad colonial con un contexto histórico merecedor de preservar y proteger. Y bueno, esto es todo de nuestra parte. Muchas gracias.